Hola, hola chicas, les presento a Puka, mide 12 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana, abuelita o sinfonía, les va a salir mucho más grande. El tamaño va a depender del tipo de hilo o lana que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que utilizo es de 1.6 milímetros. Empezamos con los materiales. Los materiales que vamos a utilizar son estos: un crochet número 2, tijera, marcador, aguja gruesa, aguja delgada, alicate en caso de que la costura se ponga dura, nos ayudamos con este, alfileres, alambre inoxidable de 14 centímetros para sujetar el cuerpo con la cabeza, mechilla en color negro, silicona líquida para pegar. Los hilos que vamos a utilizar son estos tres: rojo, negro y este que es un naranja súper claro que lo utilizo como color piel. Empezamos con el tutorial. Haremos la cabeza de Puka. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. Estos 56 puntos bajos vamos a hacer 14 vueltas, de la vuelta 8 a la vuelta 21. La vuelta 22 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 23 tendríamos que hacer 4 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 7 veces. Terminamos con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto 2. Ponemos el marcador al mismo lugar
En esta vuelta en total tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 24 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 25 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Rellenamos. Listo. La vuelta 26 haremos un punto bajo, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 27 haremos disminución en todos los puntos. Esta es la última vuelta. Listo, dejamos hilo para cerrar. Si es que les falta un poco más de relleno, pueden rellenar. Yo lo voy a rellenar un poco más para que esté bien. Poco a poco, no lo vamos a llenar en uno. Poco a poco vamos a rellenar. No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter todos los hilos con los que vamos a bordar y coser. Ahora vamos a hacer el cabello. Haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 16 puntos bajos. Vamos a hacer los aumentos de 8 en 8. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. Estos 56 puntos bajos vamos a hacer 8 vueltas, de la vuelta 8 a la vuelta 15. Ya hicimos las 8 vueltas, vamos a hacer 2 vueltas más de 56 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 16 y 17. En total haremos 10 vueltas. La vuelta 18 vamos a hacer punto cangrejo. En vez de tejer hacia adelante, vamos a tejer hacia atrás. Nos vamos al punto de atrás, insertamos, sacamos el hilo y unimos.
Hacemos lo mismo en el siguiente punto. En el siguiente. Insertamos, sacamos el hilo, unimos. Insertamos, sacamos el hilo, unimos. Son puntos bajos en sentido contrario. Así nos va a ir quedando. Dejamos hilo para cerrar. Lo que vamos a hacer es esconder. Nos vamos aquí al primer punto. Jalamos. Listo. Ahí. Ya tenemos el casquito. Ahora vamos a hacer el cabello que tiene a los lados. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 5 a la vuelta 7. La vuelta 8 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 9 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Rellenamos. Haremos la vuelta 10 y vamos a hacer disminución en todos los puntos y esta va a ser la última vuelta. Dejamos hilo para coser. Vamos a hacer 2 iguales y estas van a ir a los lados. Vamos a hacer el cuerpo de puca y empezamos por los pies. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. Ponemos el marcador y haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 5 veces. Y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de 15 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 4 a la vuelta 11. Hasta la vuelta 11 vamos a hacer 2 iguales. La pierna izquierda hacemos una cadena y cortamos. Y en la pierna derecha haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a unir con la pierna izquierda. Aquí donde terminamos el punto, en el siguiente haremos un punto bajo.
Y donde hemos hecho el punto bajo, ahí vamos a poner el marcador. Una vez que unimos con 2 cadenas, vamos a hacer la vuelta 12. Haremos 15 puntos bajos alrededor. Aquí ya hicimos un punto bajo donde pusimos el marcador. 2, 3, 4, 13, 14 y 15. Ahora, en estas 2 cadenas vamos a hacer 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Listo. En la otra pierna vamos a hacer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 13, 14 y 15. Ahora, en estas 2 cadenas de la parte de atrás vamos a hacer 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total tendremos 38 puntos bajos. Cada pierna tiene 15 puntos bajos y en estas 2 cadenas hicimos 2 aumentos adelante y 2 aumentos atrás. En total 38. Vamos a hacer la vuelta 13. Haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. Un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos, ya que aumentamos 4 puntos. Ahora, estos 42 puntos bajos vamos a hacer 5 vueltas, de la vuelta 14 a la vuelta 18. Listo, ya hicimos las 5 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 19 y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 36 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 20 y 21. A medida que vayamos avanzando vamos a ir rellenando. La vuelta 22 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 23 y 24. Vamos a rellenar. Aquí en las piernas. También este otro lado. La vuelta 25 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 26 haremos los 24 puntos bajos alrededor. La vuelta 27 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces.
Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 28 vamos a tejer los 18 puntos bajos alrededor. Y esto sería el cuerpo. Dejamos hilo para coser la cabeza con el cuerpo. Listo, ya tenemos el cuerpo hecho. Haremos el vestido. Vamos a hacer 24 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23 y 24. Ahora vamos a unir con el otro extremo, aquí. Y vamos a hacer un punto bajo. Aquí donde hemos hecho el punto bajo vamos a poner el marcador para saber dónde hemos empezado. Ahora vamos a tejer alrededor los 24 puntos bajos. Aquí ya tejimos 1, 2, 3, 4, 22, 23 y 24. ¿Listo? Sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ponemos el marcador al mismo lugar. Este que hicimos es la vuelta 1. Vamos a tejer en espiral todo el vestido. Haremos la vuelta 2. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 3 y 4. La vuelta 5 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 36 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 6 y 7. La vuelta 8 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 42 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 9 y 10. La vuelta 11 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 48 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 12 y 13. La vuelta 14 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 15 y 16. Dejamos un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Escondemos, nos vamos a la segunda cadena. Primera, segunda cadena, pasamos por debajo,
Vamos a la cadena de inicio, pasamos por el medio. Formamos una pequeña cadena. Vamos a esconder aquí atrás. Así. Y cortamos. Ahora, esta parte donde iniciamos la cadena de seguro lo vamos a deshacer para que no quede esa parte abultada. Y listo. Así. Ya tenemos el vestido hecho. Ahora vamos a hacer los brazos. Haremos los brazos. Empezamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora haremos la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 3 a la vuelta 5. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 7 haremos esos 12 puntos bajos alrededor. La vuelta 8 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a hacer esos 14 puntos bajos. La vuelta 10 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 11 haremos esos 16 puntos bajos alrededor. La vuelta 12 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 13 haremos esos 18 puntos bajos alrededor. Listo, ya hicimos la vuelta 13. Dejamos un poco de hilo para esconder. Escondemos, nos vamos a la segunda cadena. Primera, segunda, pasamos por debajo. Vamos a la cadena de inicio, pasamos por el medio. Formamos una cadena y lo vamos a esconder aquí atrás. Listo. Cortamos. Vamos a hacer 2 de estos bracitos. Ahora vamos a hacer la mano. Haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. Ahora, estos 10 puntos bajos vamos a hacer
6 vueltas, de la vuelta 3 a la vuelta 8. Cada vuelta tiene 10 puntos bajos. Listo, ya hicimos las 6 vueltas. Ahora vamos a poner un poquito de relleno, así. Esto lo metemos, el relleno tiene que estar en esta parte, en la parte de abajo. Aquí arriba no, solo en esta parte. Ahora vamos a hacer la vuelta 9, disminución en todos los puntos. Y es la última vuelta. Hacemos una cadenita más y cortamos. ¿Listo? Vamos a hacer 2 de estos. Ahora les enseño cómo vamos a hacer esta manito. Lo que vamos a hacer es poner un poco de relleno más o menos hasta aquí. Ahí. Así. Ponemos de tal forma que no se vea tan plano. Ahora vamos a poner la mano ahí. Si ustedes quieren lo pueden pegar. Yo lo voy a coser. Esta va a ser la parte de la cara. Entonces a este otro lado, la parte que no va a ser la parte de la cara, ahí vamos a dar unas cuantas puntaditas. Así. ¿Listo? Ahora sacamos al mismo lugar donde hemos empezado. Ahí hacemos 2 nudos, 1 y 2. Metemos el hilo por el mismo lugar. Ahí. Nos ayudamos con el alicate. Así. Listo. Cortamos. Ahora este poquito lo cortamos igual. Dejamos un poquito para que no se deshaga. Y lo escondemos. Ahora vamos a poner el casquillo y lo vamos a hacer en esta posición. Aquí donde hemos terminado contamos 2 vueltas. 1, 2. Ponemos un alfiler ahí. Al otro lado, al lado opuesto, desde aquí contamos hasta la vuelta 18. Serían 18 vueltas. En esta posición es donde vamos a pegar. Ahora vamos a poner pegamento al casquillo y no lo vamos a poner en el borde. Aquí, un poco más metido hacia adentro. Ya que si lo ponemos al borde, se puede manchar el tejido. Entonces, ponemos ahí pegamento y aquí, al fondo. Listo. Ahora vamos a poner donde pusimos los alfileres. Ahí, y la parte donde hemos terminado aquí. Ahí. Como pueden ver, de esta forma nos tiene que quedar. Vamos a bordar los ojos con mechilla negra doble hebra. Y lo vamos a hacer en esta posición. Contamos desde aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9 con una diferencia de 5 puntos. Ahora, este ojo lo vamos a bordar en 5 puntos, 2 vueltas hacia arriba. Ahí. Haremos 3 pasadas. 1, 2 y 3. Ahora, las cejas lo vamos a hacer en esta posición. Contamos desde el ojo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas hacia arriba y en 4 puntos en línea recta.
1, 2, 3, 4. 2 veces vamos a hacer. 1 y 2, 2 pasadas. Sacamos el hilo por aquí abajo. ¿Listo? La boca lo vamos a bordar 2 vueltas debajo del ojo. 1, 2. Y en 3 puntos. Igual con mechilla en color negro doble hebra. Nos vamos al medio. Ahí. Así. Y sacamos el hilo por aquí abajo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la aguja donde hemos empezado y vamos a bordar a través de este hilo negro, agarrando un poco del tejido. Sacamos por aquí abajo. Listo. Cortamos. Ahora vamos a poner los cachetes y lo vamos a hacer en esta parte. Aquí empieza el ojo. 1, 2. En 2 puntos vamos a bordar en línea recta. Ahí. Haremos 4 pasadas. 1, 2, 3 y 4. Vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Sacamos el hilo por aquí abajo. Listo. Una vez hecho todo esto, sacamos estos 2 alfileres. Ahora vamos a hacer 2 nudos, 1 y 2. Cortamos. El excedente lo metemos aquí. Ponemos un poco más de relleno para cerrarlo. Listo. Ahora cerramos. Jalamos y lo aseguramos. Cortamos. Listo. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner el cabello y lo vamos a poner a un lado. Ahí. Ya. Vamos a hacer unas cuantas puntaditas. Nos ayudamos con el alicate. ¿Listo? Ahora aseguramos, perdemos el hilo aquí arriba. No vamos a jalar mucho para no hundir el tejido. Cortamos. ¿Listo? Ahora vamos a poner el moño y lo vamos a hacer con hilo grueso, doble hebra, con el mismo hilo con el que tejimos el vestido. Hacemos un nudo en la punta y vamos a meter de esta forma. Sacamos lo más cerca a la costura. Así. Jalamos, metemos esto para que no se note. Ahí, así. Así. Ahora vamos a hacer 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aseguramos. Nos ayudamos con el alicate, ya que está un poco duro por el pegamento.
Y listo. Cortamos. Este excedente lo escondemos por aquí atrás y ya está. Listo. Ahí ya tenemos la cabeza de puca. Ahora vamos a utilizar alambre inoxidable de 14 centímetros. Es para sujetar la cabeza con el cuerpo antes de coserlo. Doblamos de la mitad, ahí. Nos ayudamos con el alicate, así. Ahora, estas puntas vamos a esconder. Yo lo escondo de esta forma, doblándolo. Lo mismo vamos a hacer este otro para que no sobresalga. Listo. Ahí. Y este otro igual. Lo envolvemos para que no se separe. Así nos tiene que quedar. Ahora, esta parte de la punta va al cuerpo y esta otra parte va a ir a la cabeza. Señalamos por dónde vamos a coser y más o menos es aquí. Más o menos ahí vamos a coser. Ahora insertamos aquí al medio. Ahí. Y empezamos a coser. Sacamos el alfiler. Es más o menos por aquí. Listo, vamos a poner un poco más de relleno antes de cerrar por completo. Ahí. Y listo, seguimos cosiendo. Ahí aseguramos bien para que no se deshaga. Listo. Cortamos. Ahí. Así nos va a quedar. Como pueden ver, el vestido no lo cosimos, solo está sobrepuesto. Por último, puse los bracitos e hice unas cuantas puntaditas. Al momento de hacer estas puntaditas, agarré el tejido del cuerpo. Esto para que no se mueva. Aquí ya terminamos a puca. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.